En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Indudablemente la fe de Abraham se ve como tensada hasta el extremo con ese evento que se describe en el capítulo 22 del libro del Génesis, es decir, el sacrificio de Isaac. Esta traducción que tengo aquí en pantalla le pone como subtítulos, sabemos que los subtítulos no son parte del texto bíblico, pero le pone como subtítulo: Dios prueba a Abraham. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío, y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Luego viene el juramento que hace Dios, que renueva la bendición que habíamos escuchado del capítulo 12. Bueno, hay varios puntos aquí, y como siempre, mientras hablamos y escuchamos, estamos pidiéndole al Señor que nos conceda Espíritu Santo para entender correctamente esta palabra. Sobre todo, lo que más nos choca es eso de que Dios pida un sacrificio humano. Y básicamente, pues hay como 3 interpretaciones ahí. Una interpretación es que Dios quería como empujar a Abraham hasta el límite, por así decirlo. Es decir, pues es lo que se sugiere con la palabra probar, ¿no? Llevarlo hasta el extremo. Y que en esa prueba extrema, pues Abraham sale victorioso, en el sentido de que, pues hace lo que es correcto, una absoluta obediencia a Dios. Esa es una interpretación, que se trataba, sí, Dios pidió un sacrificio absurdo para llevar a Abraham hasta el extremo. Otra interpretación la da la carta a los hebreos, y es que Abraham entiende desde el principio, eso es lo que presenta la carta a los hebreos. Abraham entiende que Dios
le está pidiendo al Hijo, pero que la muerte no va a ser lo definitivo. En favor de esta interpretación, que es la de la carta a los Hebreos, que es como una especie de acto de fe en la resurrección, como quien dice, sí va a morir, pero Dios lo va a resucitar. En favor de esa interpretación, observemos lo que está en el versículo 5, Génesis 22:5. Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Es decir, que Abraham, aunque va con el muchacho y se supone que va a sacrificarlo, aunque va con el muchacho, afirma: volveremos. Lo pone en futuro. Entonces, parece que lo que hay ahí es un supremo acto de fe, que es fe en la resurrección. Y repito, esa es la interpretación de la carta a los Hebreos. Entonces, primera interpretación, que es la más clásica, la que uno más ha oído, creo yo, que Dios lleva a Abraham hasta el límite, hasta el extremo, hasta algo que parece completamente absurdo, imposible. Segunda interpretación, que Abraham ya tenía una fe en la resurrección y él sabía, pues, mi hijo va a morir, pero Dios me lo va a devolver. Y lo que va en favor de esa interpretación es Génesis 22:5, donde dice Abraham a los criados: iremos, adoraremos y volveremos. Entonces, bueno, hay una tercera interpretación que personalmente es la que me parece más razonable. Espero no estar cayendo en el pecado del racionalismo, pero es la que me parece más razonable, y es la que tiene que ver con la capacidad de entenderle a Dios. Vamos a desarrollar esa idea. La pregunta que está aquí de fondo es: ¿cómo se comunica Dios con Abraham? Y la pregunta, dentro de esa pregunta, es si Abraham, por así decirlo, recibía instrucciones, como se pueden recibir hoy con un móvil, algo así como que Dios le dice: mira, quiero que hagas esto y esto otro. Y esa manera de ver las cosas, es decir, esa especie de revelación por dictado o de comunicación entre Dios y el hombre, como si fuera un dictado, como si fuera un SMS, como si fuera un WhatsApp, esa comunicación así perfecta, como que Dios le dice y esto es lo que yo quiero. Esa interpretación pues tiene problemas, porque nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos testimonios de personas que solo le entienden parcialmente a Dios. Y repito, esa es la interpretación con la que yo me quedo y la vamos a seguir desarrollando en los siguientes minutos. Y es que entenderle a Dios no es fácil, que uno se equivoca mucho entendiéndole a Dios, y que esa comprensión de lo que Dios quiere hace que uno solo poco a poco pueda avanzar en la voluntad de Dios y por consiguiente pueda crecer en la fe. Esa es la interpretación con la que yo me quedo. Entonces, como de aquí en adelante vamos a desarrollar esa, repaso las tres. Primera interpretación: Dios llevó a Abraham hasta el límite, y a partir de ese límite, pues entonces Abraham supera la prueba y recibe bendición. Segunda interpretación: Abraham tenía ya fe en la resurrección, y es lo que apoya Génesis 22:5, y por consiguiente Abraham decía: sí se va a morir el muchacho, esto es lo que pide Dios, pero Dios me lo va a resucitar. Y además una resurrección un poco rara, porque tenía que resucitarlo más bien pronto para que alcanzaran a regresar con los criados. Pero bueno, esa es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación, que es la con la que en este caso se queda este servidor, esto no es palabra de Dios, la tercera interpretación es que la revelación es progresiva, que cuesta trabajo entenderle la voluntad a Dios, y que esa comprensión progresiva de la voluntad de Dios va unida a la comprensión progresiva del don de la fe, o va unida, lo digo más claramente, al crecimiento de la fe. Es decir, a medida que va creciendo la fe, va creciendo la comprensión.
¿Qué argumentos hay a favor de esta tercera interpretación? Que repito, es con la que yo me quedo. Los argumentos son los siguientes. Primero, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que hay varias ocasiones en que los distintos personajes parece que no le entienden completamente a Dios qué es lo que Dios quiere decir. Y esto es apenas natural si nosotros recordamos aquel texto de Isaías que dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Como dista el cielo de la tierra, distan mis planes y mis caminos de los vuestros. Entonces, si hay una distancia tan grande entre el querer de Dios, la voluntad de Dios y lo que nosotros podemos querer y entender, no es nada extraño que nuestro proceso de comprensión de qué es lo que Dios realmente quiere, ese proceso de comprensión seguramente es lento y seguramente tiene vacilaciones, y esto pues es bastante natural. Nos damos cuenta, como parte de lo que estamos diciendo, nos damos cuenta que la comprensión del querer de Dios es progresiva. Vamos a dar un ejemplo así dramático. Todo este tema es bastante dramático para mí, porque es que tiene que ver con temas muy delicados, como esto de la voluntad de Dios. Observa este tema, este punto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, que es el pecado de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el profeta Natán le da una gran bendición a David, que es cuando le promete: tu descendencia, o sea, yo te voy a construir una casa a ti y tu descendencia va a tener el trono, y bueno, toda aquella promesa maravillosa, la promesa davídica, que es fundamental en todo el hilo del Nuevo Testamento, Antiguo y luego el Nuevo Testamento. Pero observa lo que pasa en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Bueno, ya sabemos lo acontecido. David queda absolutamente fascinado por la belleza de una mujer, que es Betsabé, y entonces comete este pecado con Betsabé, y luego se las arregla para eliminar al esposo, porque el primer intento de David era engañar al esposo y engañar a todo el mundo. Por eso mandó traer a Urías y le dijo: bueno, pero quédate en tu casa. Pues con la idea de que quedándose con su casa y estando con su mujer, pues más o menos las fechas iban a coincidir, y entonces pues ahí podía pasar por hijo de Urías, el que en realidad era hijo de David. Por supuesto, es una trampa asquerosa, es una mentira repugnante, pero bueno, eso fue lo que hizo él. No le funcionó, entonces hace otra cosa más asquerosa, que es enviar a Urías al frente de batalla. Lo conocemos bien, todo esto está en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y entonces Urías es puesto en el frente de batalla por Joab, que es el general de David, y Joab, cumpliendo órdenes de David, lo pone en lo más peligroso del combate y luego lo deja solo, de manera que tiene una muerte triste, una muerte absolutamente indigna de toda la fidelidad, porque Urías era fidelísimo a David, Urías era fidelísimo a Dios, y bueno, murió realmente como un mártir. Y bueno, después de todo eso, que apenas he recordado, viene la denuncia del pecado de Natán. Y aquí viene un punto que, repito, es así un poco incómodo, pero hay que decirlo. Natán, como sabemos, le habla con una parábola a David. Le dice: había dos hombres, uno que tenía muchas ovejitas, tenía muchos rebaños, el otro solo tenía una corderita, y le llegó un amigo al que tenía muchos, que tenía gran rebaño, y él, no queriendo tocar ninguna de sus ovejas o ningún animal de su rebaño, entonces lo que hizo fue tomar la corderita del pobre y la sacrificó. Entonces David dice: ese hombre debe morir. Natán le responde: ese hombre eres tú. Y le explica, le hace la homilía. Entonces Natán le explica y le dice: mira, esto dice el Señor: he puesto en tus manos no sé cuántas mujeres, porque David tuvo muchas mujeres, esposas, concubinas, etc. He puesto en tus manos muchas mujeres. Y tú, como quien dice, no contento con todo ese mujererío, no contento con toda esa cantidad de mujeres, pues ahora te has ido a buscar la mujer de Urías.
Tú tenías muchas mujeres, claramente ese es el sentido. Tú tenías muchas mujeres, pero te has ido a buscar la mujer de Urías. Y entonces, digamos que uno entiende que hay una denuncia de un pecado, pero ahora miremoslo desde el otro ángulo. Es que Dios entonces aprobaba que David tuviera todas esas mujeres. Es que eso estaba concorde con la voluntad de Dios, que David tuviera tantas mujeres. Esa es una pregunta muy incómoda. Entonces Dios estaba de acuerdo con toda esa poligamia y toda esa infidelidad y toda esa irresponsabilidad, o por ponerlo en lenguaje de hoy, ese machismo patriarcalista de David. Entonces estaba de acuerdo Dios con el machismo patriarcalista de David. Y ya sabéis que mucha gente que critica la Biblia dice, mira, pues ahí está, que Dios estaba de acuerdo con que David tuviera todas las mujeres que quisiera. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace con ese texto? Pues la única respuesta posible es que aquella gente en ese tiempo tenía una comprensión parcial de la voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que un hombre coleccione mujeres como coleccionar juguetes. Eso no es voluntad de Dios. Nunca ha sido el querer de Dios. Pero en aquel momento el profeta Natán es muy sensible a que David le ha quitado la esposa a Natán. Y eso está muy bien. A Urías, gracias. Natán, a ver que no se me confundan los nombres. Natán le denuncia a David que le quitó la esposa a Urías. Ahora sí lo dije bien, creo. Entonces, está muy bien esa denuncia. Bueno, pero todas esas mujeres con las que ha estado David, ¿y qué valor tiene la mujer ahí entonces? Observemos otro texto que me parece definitivo para mostrar que la comprensión de la voluntad de Dios es progresiva y que va de menos a más. También tiene que ver con la mujer. Observemos lo que pasa. Le preguntan a Jesús, ¿puede un hombre divorciarse por cualquier manera? ¿Qué dice la ley? Pues la ley decía que el varón le podía dar un acta de repudio. A ver, tomemos en serio las palabras. Le puede dar un acta de repudio. ¿Qué significa repudio? No me gusta, la desecho. Eso es lo que significa. No le cambiemos el nombre a las cosas. O sea que el varón tenía la capacidad, dentro de aquella sociedad, el varón tenía la capacidad de decir, esta mujer no me gusta, o ya no me gusta, o no me sirve, entonces la repudio. ¿Y cuál era el papel del acta de repudio? Era un pequeño elemento de protección a la mujer. ¿Protección en qué sentido? Protección en el sentido de que esa mujer, si luego estaba con otro hombre, no era adúltera, porque si era adúltera, pues entonces la apedreaban. Pero un momento, ¿y la mujer qué? Entonces la mujer solo está para ver si le sigo gustando y si me sigue queriendo a su lado. Y si no me quiere y no me gusta y no le gusto, entonces me puede desechar. Oye, eso es terrible. Eso es terrible. Es que no es solamente porque lo digamos de acuerdo con la mentalidad que hoy tenemos sobre los derechos del hombre y de la mujer. No es porque lo digamos hoy. Es porque el mismo Cristo dice, por la dureza de vuestros corazones, ¿cierto? Esas son las palabras. Por la dureza de vuestros corazones, Dios permitió ese divorcio, permitió lo del acta de repudio. Y mira lo que agrega Cristo. Pero al principio no fue así. ¿Qué significa al principio? Que esa no es la verdadera voluntad de Dios, que ese no es el querer original de Dios. Al principio Dios los hizo hombre y mujer, y les repasa el texto. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué está haciendo ahí Cristo? Pues está corrigiendo, está cambiando una disposición de Moisés. Entonces, ¿Moisés expresaba o no expresaba la voluntad de Dios? Esas son las preguntas incómodas. ¿Moisés estaba expresando la voluntad de Dios cuando hablaba de lo del acta de repudio? Entonces, a ver qué posibilidades tenemos de respuesta. Decir que Moisés no expresaba la voluntad de Dios o que sí la expresaba.
Entonces Dios sí quería que la mujer fuera tratada así, más o menos como un trasto que se recibe, me gusta, la tengo y después la desecho. Porque es que las discusiones entre los maestros de la ley no eran discusiones sobre si se podía o no se podía repudiar. Las discusiones eran sobre cuál era motivo justo. Y había dos escuelas, una bastante estricta que decía tiene que ser algo muy grave que haya hecho la mujer, y otra escuela muy suave que, según he aprendido yo, decía no, es que con que haga una sopa que es desagradable ya eso es motivo suficiente. Como quien dice, la mujer tiene que girar en torno al hombre, en torno al varón y complacerlo en todo, o sea, ser poco menos o poco más que una especie de esclava, que una especie de juguete. Eso lo quería Dios. Eso realmente, o sea, quiso Dios que esas mujeres que fueron repudiadas y fueran tratadas como fueron tratadas. Pues no. Pero eso estaba en la ley de Moisés. Pues sí, estaba en la ley de Moisés. Y entonces, ahí está el punto. Y entonces, pues solo hay una explicación. Y es que la comprensión de la voluntad de Dios es progresiva. Hoy tenemos una conciencia muy clara de esto, pues digo, hoy en la iglesia tenemos una comprensión y por eso se insiste tanto en esa expresión que bien comprendida es muy hermosa y muy cierta. Historia de la salvación. Hay una historia, hay un recorrido que va de menos a más, que va de las tinieblas hacia la luz. Un recorrido que significa que al principio no le entendemos mucho a Dios. Un último ejemplo, nos devolvemos al Antiguo Testamento, un último ejemplo es lo que sucede con Jefté, aquel hombre del libro de los jueces. A él le parece entender que tiene que ser fiel a su juramento que le ha hecho a Dios. O sea, él considera que la manera de darle honra a Dios es matar a su hija, en ese caso fue la hija, ¿no? Él había prometido, si me das victoria en esta batalla, ofreceré en sacrificio al primero que salga a recibirme. Y resulta que el primero no fue el primero, sino la primera, y fue su propia hija. Y entonces él dice, no, yo tengo que ser fiel a Dios. O sea, él entendía que su manera de ser fiel a Dios era cumplir ese juramento, que era un juramento torpe, que era un juramento mal hecho. Dicho sea entre paréntesis, el derecho canónico actual habla de cómo cuando una persona le ha hecho una promesa o voto a Dios y por alguna razón no puede cumplirlo, se ve que es absurdo, tiene que ver con esto el libro de los jueces, la persona puede ser dispensada de ese voto, de esa promesa que ha hecho. Y dice el derecho canónico, cualquier sacerdote puede dispensar de un voto imprudente, cualquier sacerdote, para aliviar la conciencia de las personas. Obviamente estamos refiriéndonos aquí de votos privados. La situación con los votos públicos, como son las consagraciones religiosas, pues es distinta, tiene su propio trámite. O sea que no es para que ahora alguna se anime y diga, bueno, que ya hay 2 sacerdotes, entonces esta es la mía, esta es mi oportunidad. No se puede. Bueno, ¿qué muestran episodios como el de Jefté? Como el de Natán. O sea, yo no me estoy extrañando ni escandalizando el pecado de David. Lo que quiero decir es que el que viene a poner orden en ese episodio, que es segundo libro de Samuel, capítulo 11, el que viene a poner orden en ese episodio, o sea, el que viene a hablar de parte de Dios, es Natán. Y Natán, por lo visto, no le ve ningún problema en que este hombre esté coleccionando mujeres. Él no le ve ningún problema a eso. Y entonces, ¿dónde queda Dios ahí? ¿Y dónde queda el querer de Dios ahí? Todo esto nos hace suponer, todo esto nos hace entender que nosotros debemos quitar de nuestras cabezas la idea de la revelación como un dictado. Hay una religión global que se llama el Islam, que mira la revelación como un dictado. De hecho, en el Islam se mira el libro, se mira como escritura de Dios. Por eso los musulmanes más conscientes de su fe, pues de la que ellos tienen,
los musulmanes más conscientes dicen que el Corán solo se entiende bien en árabe, porque ese fue el dictado que hizo Dios. Algo así como que si Dios me manda a mí un mensaje de WhatsApp, un mensaje de SMS, como usted decía antes, creo que cada vez utilizamos menos los SMS. Si Dios me manda un mensaje de WhatsApp y me lo manda en alemán, pues lo que Dios me mandó está en alemán. Que luego eso se puede traducir al inglés, al español, al francés, es otra cosa. Pero lo que Dios dijo, lo dijo en alemán. Así piensan los musulmanes. Lo que Dios dijo, lo dijo en árabe. Y por eso las traducciones del Corán, ellos y ellas las miran, a esas traducciones, las miran como una ayuda. Pero ese no es el texto normativo. El texto normativo fue el que dio Dios, y el que dio Dios está en árabe. O sea que a estudiar árabe para conocer la revelación de Dios, porque la revelación es un dictado. O sea que todos estos minutos de esta conferencia son básicamente para decir que la revelación no es un dictado. La revelación como la entiende nuestra fe católica no es un dictado. Que la revelación es un proceso. Que la revelación es un camino, y que en ese proceso y en ese camino, en ese proceso y camino, evidentemente hay una luz que es la luz de la fe, y la fe va creciendo. O sea, hay un crecimiento entre la comprensión de la revelación y el avance en la fe. Un último argumento que hay que poner aquí para quedarnos con esa interpretación es tener en cuenta que en aquella época el mundo que rodeaba a Abraham era un mundo donde los sacrificios humanos estaban a la orden del día. ¿Por qué ordena la ley de Moisés que no se hagan sacrificios humanos? Por supuesto, Moisés es varios siglos posterior a lo que estamos contando aquí. ¿Por qué ordena la ley de Moisés que no se hagan sacrificios humanos? Lo ordena, entre otras cosas, porque en esos pueblos eran frecuentes los sacrificios humanos. Algunos de ellos, pues ya es horripilante que se hable de un sacrificio humano, pero es que había grados dentro de lo horripilante, y algunos de esos sacrificios suponían quemar vivas a las personas. Por eso la expresión que encontramos en la ley de Moisés es que no haya entre vosotros quien pase por el fuego, buscadlo y encontraréis, que no haya entre vosotros quien pase por el fuego a su hijo o a su hija. O sea que el mundo de Abraham, que es una cosa que toca recordar continuamente cuando vamos al Antiguo Testamento, el mundo del Antiguo Testamento era un mundo brutal, un mundo repleto de una crueldad que era el orden del día. Y dentro de ese mundo cruel, dentro de ese mundo salvaje, sanguinario, pues los sacrificios humanos estaban ahí. Y por eso, ¿por qué se hacían sacrificios humanos? Esta es la parte que me parece más interesante, porque es la que nos va a remitir más al crecimiento de la fe. El sacrificio humano era como pagar el máximo precio. Es decir, los sacrificios humanos estaban construidos sobre la idea de una transacción. Si yo voy a pedirle a Dios un favor pequeño, puedo ofrecer un sacrificio pequeño. Pero si le voy a pedir algo que es muy difícil, entonces tengo que ofrecer algo de mayor valor. Fíjate que esa es la lógica de Jefté. Jefté, el del libro de los jueces, él ve imposible esa victoria, la ve imposible. Como la ve imposible y se da cuenta que necesita una ayuda extraordinaria de Dios, entonces, si la ayuda que necesito es extraordinaria, la ofrenda tiene que ser extraordinaria. O sea que la idea que hay detrás de los sacrificios humanos es la idea de la religión como una transacción. La religión es una transacción, es un comercio.
¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios para esto tan difícil, tan incierto? Para esto tan arduo, ¿qué le puedo dar a Dios? Pues, a ver, hijo. Dime, papá. Bueno, que tengo que sacrificarlo. ¿Por qué? Pues porque es un sacrificio extraordinario. ¿Por qué qué? Porque lo que estoy necesitando es extraordinario. O sea que el sentido exegético más profundo, hasta donde yo alcanzo a ver, recuerden que esto no es palabra de Dios, el sentido más profundo, el sentido teológico más profundo del sacrificio de Abraham es el paso de la religión de la transacción a la religión de la gratuidad. Si solo vais a escribir una frase de esta conferencia, esa no puede faltar. El sentido del sacrificio de Abraham es ese. Es el paso de la religión de la transacción a la religión de la gratuidad. Entonces, ¿cómo podemos imaginar esta escena? Podemos imaginar la escena de esta manera. Abraham está rodeado de gente que hace sacrificios humanos. Abraham se da cuenta que ellos tienen sus propios dioses. Abraham no cree en esos dioses. Abraham solo tiene fe en un Dios que se le ha empezado. Fíjate el verbo que utiliza. Se le ha empezado a revelar. Abraham tiene fe en ese Dios. Abraham solo cree en ese Dios. Pero eso no significa que Abraham tenga un conocimiento pleno de Dios. Ni que Abraham tenga una absoluta claridad sobre la voluntad de Dios. Ni que Dios le esté mandando WhatsApp a Abraham. No. Abraham tiene fe en Dios, sí. Y su fe, pues su fe es imperfecta. Pero ahí es donde empieza a conectar este tema con nosotros. Es que nuestra fe también es imperfecta. Es que nuestra fe también es imperfecta. Y a veces creemos que lo que nos cuesta más trabajo, simplemente porque nos cuesta más trabajo, es más agradable a Dios. Para allá tenemos que llegar. Entonces, Abraham es rodeado de gente que hace sacrificios humanos, no cree en esos dioses, no cree en esa religión, pero Abraham empieza a conocer un Dios. Y a Abraham le parece percibir, fíjate los verbos que utiliza, a Abraham le parece percibir que ese Dios lo merece todo. Y como lo merece todo dentro de lo que él ha tenido en su entorno, que es gente que ofrece grandes sacrificios, entonces, pues entonces voy a ofrecer a mi hijo. Eso es lo que a Abraham le parece. Es una comprensión parcial. Es una comprensión en medio de la bruma. Y lo grandioso de Génesis capítulo 22, o sea, lo del sacrificio de Isaac, lo grandioso es que Dios saca a Abraham de esa bruma y le hace ver, sí, yo sí quiero que tu entrega sea total. Yo sí quiero que confíes plenamente en mí. Yo sí quiero que me obedezcas plena y completamente. Claro que eso es lo que yo quiero. Pero el camino no son esos sacrificios. Y sobre todo, no hay nada que tú me des que pueda pagar o que pueda compensar lo que yo te doy. Ese, me parece a mí, que ese es el sentido más profundo. Que luego se puede hacer la interpretación alegórica de la carta a los hebreos, está muy bien. Es una interpretación alegórica, lo cual tampoco nos extraña porque la carta a los hebreos está colmada de interpretaciones alegóricas en las comparaciones entre el antiguo templo y el sacrificio de Cristo. No tengo problema con eso. Pero la esencia del texto es, la revelación es progresiva. A Dios solo le vamos entendiendo poco a poco. Y Abraham, desde lo que tenía en su cabeza, Abraham, pues de lo que ha conocido y de lo que tiene en su cabeza, dice, bueno, pues este Dios lo merece todo, entonces le doy mi hijo, que no es solo darle un hijo, es que ese era el hijo de la promesa. Es que ese es el hijo que Dios mismo le había prometido. Y era su única posibilidad de tener descendencia, según parece. O sea que realmente Abraham lo da todo.
pero lo da todo en medio de la bruma, lo da todo en medio de la penumbra, lo da todo como Él cree que puede darlo. Esto de entenderle parcialmente a Dios es algo muy importante de recordar, porque nos da mucha esperanza. Nos da mucha esperanza y a la vez nos da una gran advertencia. La advertencia es: no creas que ya le entendiste todo a Dios. Y la gran esperanza es: si creces en la fe, cada vez le vas a entender mejor. No creas que ya le entendiste todo a Dios. Abraham, con las herramientas que tenía, en el mundo en el que estaba, lo que le pudo entender a Dios fue eso. Y Dios lo sacó de ahí. Pero quiero insistir en este punto. Lo más importante es: Dios lo saca de la religión de la transacción. Es decir, nada que tú me des. Fíjate esta interpretación que me parece tan bella. Nada que tú me des, ni lo más precioso tuyo, nada que tú me des, sería nunca suficiente. Cuida a tu hijo, guarda a tu hijo, nada que tú me des. Y por eso el sacrificio se realiza, pero se realiza con una víctima que Dios dio. Es decir, no es lo que tú me des, es lo que yo te doy. Es lo que yo te doy. Yo soy el Dios que da, yo soy el Dios abundante, yo soy el Dios de amor, yo soy el Dios de la gracia, yo soy el Dios de la gratuidad. Ese es el mensaje profundo e intenso de esto. Nada que tú me des. Y eso trae un descanso muy profundo, porque, bueno, sabéis, me he encontrado con varios psicólogos que hablan de las crisis mentales y psicológicas y emocionales que está teniendo mucha gente hoy en todas partes, vida religiosa, vida sacerdotal, obviamente laicos, bueno, todo el mundo. Entonces, mira, en el mundo hay unas epidemias muy serias de ansiedad, hay unas epidemias muy serias de depresión. Esto está regado, esto es una cosa bárbara lo que está sucediendo, pero por todas partes es una cosa muy seria. Hace 2 meses tuvimos en Colombia una de las cosas más tristes, y también me da un poco de vergüenza decirlo, un sacerdote que se ha suicidado, un hombre que tenía unos temas ahí mentales, unos temas de depresión, no sé qué, se ha suicidado. En nosotros, en los dominicos, también ha pasado, hemos tenido un suicidio. Entonces, esto hay que tomarlo en serio. Hay mucha enfermedad mental, hay mucha enfermedad mental hoy. Y una cosa que me decía un psicólogo, una cosa que me explicaba era: mira, es que ¿sabes por qué está sucediendo? Una de las razones por las que está sucediendo es porque mucha gente siente que no es suficiente. Atención a esa frase que es muy peligrosa: no soy suficiente. No soy suficientemente bueno para que me amen. Por ejemplo, para que me ame mi pareja, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. No soy suficientemente bueno. No doy la medida. No doy la medida. No soy suficientemente buen sacerdote. Yo quisiera ser un gran sacerdote. Lo he intentado, no lo he logrado. Soy un fracaso. No lo logro, no doy la medida, no daré nunca la medida. Y entra esta persona en una espiral terrible, y eso ha pasado en mi país, en la ciudad de Bucaramanga. Ha sucedido para que en vuestras oraciones secretas y fervorosas tengáis ese corazón atormentado de este pobre sacerdote. Y el problema es ese, que la persona gira en torno a no soy suficiente. Pues esta enseñanza de Abraham nos quita esa idea. La famosa predicación de nuestro querido Chus, que no hacía sino insistir en esto, pues aquí volvemos a ese punto. De la fe en su pureza y la lógica de la gratuidad viene a sacarte de ese terror de que no eres suficiente. Porque la respuesta frente a tu frase de que no eres suficiente es la siguiente: pues claro que no eres suficiente. Esa es la respuesta. Que eso es lo que Dios le dice finalmente a Abraham. Claro que no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Y ningún sacrificio tuyo va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero es que yo no te amo porque tú tengas que estar a mi medida. Tú jamás estarás a mi medida.
Tú jamás estarás. Dice aquí el texto, ¿no? Si en sus ángeles encuentra defectos, eso como que es del libro de Job. Si en sus ángeles encuentra defectos. Entonces, no es que nosotros nos quedemos en la mediocridad, no, tenemos que seguir peregrinando, tenemos que seguir caminando. Por supuesto que tenemos que avanzar, pero nuestro avanzar no es para comprar el amor. Nuestro avanzar no es para merecer que Dios al fin me quiera. Nuestro avanzar no es para que al fin yo soy suficiente, por fin estoy a tu medida, Señor. Tú me amaste, nivel 100, y yo te amé, nivel 100. Si lo piensas, ese era exactamente el error de los fariseos. Los fariseos pensaban eso. Los fariseos pensaban, si se cumple así, estricto, si se cumple toda la ley de Dios, hasta el último detalle, tendremos el match, como dicen los jóvenes, tendremos ese nivel, estaremos al mismo nivel de Dios. No, nosotros no estamos al mismo nivel de Dios, nosotros peregrinamos y caminamos y tenemos que crecer, claro que tenemos que crecer. Pero, aunque nosotros tenemos que crecer, tenemos que saber que nuestra carrera no es para ser suficientes. Además, la persona que está corriendo para ser suficiente y tratar de ser suficiente y lograr ser suficiente, esa persona se está perdiendo de la experiencia fundamental, que es la de ser amado porque sí, como dice San Bernardo. El amor tiene la paga en el mismo amor. Te amo porque te amo por amor. Entonces, de fondo, mira hasta dónde nos lleva lo de Isaac. De fondo de lo que se trata es de descubrir que Dios me ama en infinita gratuidad, que Dios me recubre en su infinita piedad, en su infinita compasión. Obviamente, lo repito, tercera vez, no es para que yo me quede en mi mediocridad, no es para que yo diga, ya yo me quedé así, eso ya también lo hemos corregido en estas charlas, no es para que yo me quede en mi mediocridad, pero sí es para que yo avance, pero avance en paz y avance sabiendo, jamás le voy a alcanzar, pero es que fue Él el que me alcanzó. Jamás voy a estar a su nivel, pero fue Él el que se puso a mi nivel. Fue Él el que se abajó. Aquí no se trata de que yo me vuelva un gigante, se trata de que Él se abajó. Él extendió sus brazos. Él me levanta, Él me sostiene, Él me aprieta junto a su corazón para que yo escuche la melodía de su amor. Esa es la lógica de la gratuidad. Bueno, nos falta, para culminar este tema, nos falta ver cómo nos ayuda esto a crecer en la fe, porque bueno, esto nos quita angustia, sobre todo nos quita la angustia de estar uno buscando cómo voy a ser suficiente y cómo voy a ser suficiente. Pero ¿cómo nos ayuda esto a crecer? Bien, sucede lo siguiente, sucede que uno tiene la tentación, incluso diría yo la tendencia, a medir su avance en términos exteriores. Medir su avance en términos exteriores, ¿qué significa? Por ejemplo, hablemos de redes sociales, como Instagram y TikTok y Facebook y todo esto. Entonces, una tentación que uno tiene es medir el crecimiento espiritual en términos, llamémoslos verificables, exteriores. Por ejemplo, el número de seguidores. El número de seguidores puede decir algo, pero también puede ser una trampa. En mi país, entenderéis que la mayor parte de mis ejemplos pues son de mi país, que es el que más conozco. En mi país ya tenemos el caso de dos eminentes sacerdotes popularísimos, supermediáticos, exitosos, que han dejado el sacerdocio. ¿Por qué han dejado el sacerdocio? Bueno, para que te des cuenta dónde están las trampas, que esa es la otra parte, esta es la dimensión liberadora de lo de Abraham y su sacrificio de su hijo. ¿Por qué han dejado el sacerdocio? Porque mira esta trampa, y digo esto
yo que tengo unos cuantos seguidores también, yo digo esto sobre todo pidiendo oración, en primer lugar de vosotros, pero luego de a que me lleguen estas palabras. Mira, la popularidad es un lazo. La popularidad es una trampa, o puede serlo. El éxito es un lazo. El éxito es una trampa, o puede serlo. Lo peor que le puede suceder a un hereje es tener éxito. Porque el éxito le confirma en el error. Y el éxito va a ser el número de seguidores. Cuando empezó Arrio, allá en el siglo III, segunda mitad del siglo III, sacerdote del norte de África que estaba adscrito, diríamos con terminología de hoy, incardinado en Alejandría, cuando empezó Arrio a predicar que no es lo mismo la gloria del Padre que la gloria del Hijo, y a predicar Dios es solamente uno, y hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero Dios no era Padre. Y Dios, cuando quiso, hizo la más perfecta de sus criaturas, el Hijo. Esa era la predicación de Arrio. Por eso en el credo decimos lo que decimos, que es tomado de Nicea y de Constantinopla, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esas palabras son directamente para superar el arrianismo. Cuando Arrio empieza su predicación, pues Arrio se vuelve muy popular. Yo tengo por ahí en mi canal, tengo toda una conferencia sobre por qué el arrianismo es tan atractivo, también hoy. ¿Cuál es el atractivo del arrianismo? Pues Arrio, que yo me lo imagino así, un hombre encantador, con un carisma impresionante, una retórica avasalladora, pues Arrio empieza a tener seguidores. Ay Dios, hay que pedirle a Dios que nos mire con misericordia, porque no hay nada que haga más daño a uno que está en el error que encontrar seguidores. Porque los seguidores le confirman en el error, porque los seguidores le hacen sentir que está en lo correcto, porque los seguidores se convierten también en un obstáculo para una auténtica conversión. Por eso uno tiene que darle tantas gracias a Dios por las conversiones antiguas y recientes de personas que tenían seguidores. Por favor, en esto, volvernos más amigos de John Henry Newman, este hombre impresionante. Él era exitosísimo sacerdote anglicano, exitosísimo. Un hombre que llevaba adelante todo un movimiento de renovación del anglicanismo allá en el siglo XIX. Ese movimiento se llamaba el movimiento de Oxford y él mismo ejercía su ministerio en Oxford. Hombre inteligente, prestante, instruido, con una retórica así impecable, un inglés finísimo, una delicia para escuchar. Esos son los más difíciles de convertir. Porque el que tiene seguidores tiene obstáculos para convertirse. ¿Cómo le explicas tú a tus seguidores? ¿Cómo le explicas? Mira, pues que tengo que decirte que te he llevado mal, que te he extraviado, porque yo mismo estaba extraviado. Se necesita dosis doble o triple de humildad para salir del error cuando hay seguidores. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Hace poco salió en las noticias también otro obispo anglicano, un obispo anglicano que entra a la Iglesia Católica después de un largo proceso de discernimiento. Uno tiene que darle muchas gracias a Dios a él, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los likes, o sea, los me gusta, ¿no?, de las redes sociales, los likes y la montaña de seguidores han echado a perder a varios sacerdotes. Porque la frase típica de los actores y sobre todo de los cantantes es: bueno, pues es que yo me debo a mi público. Ahí está el error más grave. Es que yo me debo a mi público. Mira, yo me debo a Dios. Yo me debo a Dios. Ese es el gran deber que yo tengo. Yo me debo a Dios. Por encima de la gente que me simpatiza. Por encima de la gente que ha sido una referencia para mí. Se atribuye a Aristóteles aquella frase: yo soy amigo de Platón, pero yo soy más amigo de la verdad. Y Platón era el maestro, el gran maestro de Aristóteles.
Pero Aristóteles dice, sí, Platón admirable, muchas cosas, lo que tú quieras, pero yo soy más amigo de la verdad que de Platón. Entonces, a veces uno mide el crecimiento espiritual en términos de eso, de éxito, de popularidad, y ese es un peligro muy grande. Entonces, ¿qué le pasó a estos sacerdotes? El uno por el lado de la espiritualidad y las, ¿cómo se llama esto? La nueva era y todo ese tipo de cosas orientales y de cosas mentales también, que la meditación trascendental y todo eso. Y el otro por todos estos temas de género. ¿Por qué? Porque si tú tienes una gran audiencia, y varios de estos queridos sacerdotes en su momento tenían millones de seguidores. Si tú tienes millones de seguidores y si tienes millones de personas que te aclaman y que te aplauden y que te siguen, qué peligro tan grande, Dios mío, qué peligro tan grande. Porque dentro de todos esos seguidores empiezas tú a sentir lo que siente el cantante: yo me debo a mi público. Entonces, concretamente, la última gran figura sacerdotal que dejó el sacerdocio en Colombia hace unos años, pues este hombre se dio cuenta que la moral sexual, la de la iglesia, la de toda la vida, pues no es popular. O sea, decir que la práctica homosexual no es, eso es impopular, eso es tremendamente impopular. Decir que los anticonceptivos no son el camino, eso es tremendamente impopular. Decir que el aborto no es ningún favor que se le hace a la mujer, eso no es popular. Entonces, este hombre empezó con el tema de género y vamos a hacer así, de aceptar, acoger, aceptar y acoger, acoger y aceptar. Y sí, ya sabemos, hay que acoger, claro que hay que acoger, pero acoger para que se haga un camino. Por eso la frase favorita de este servidor: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces sí, que tengo tendencia pedofílica o homosexual o lo que sea. Sí, Cristo no me rechaza, pero me pone en camino, y me pone en camino de conversión. Me pone en camino de conversión. Pero ¿qué pasa? Que si al que está feliz practicando su homosexualidad o cualquier otra cosa, tú le presentas la moral de la iglesia, pues te rechazan. ¿Y qué pasa si te rechazan? Pues que entonces empiezas a perder seguidores y empiezas a perder los me gustas y los likes. Es muy difícil, muy difícil servir masivamente al pueblo de Dios y mantenerse en lo que es. Tiene que ver con la homilía de esta mañana, ¿no? Acuérdate que esa tendencia siempre existe. Limémosle las aristas al Evangelio, que no incomode y por no incomodar, pues hay un momento en el que le resulta emocionalmente más barato a esta persona decir: la iglesia es la que está equivocada, la iglesia tendrá que cambiar su legislación. Entonces este padrecito terminó saliéndose, dijo que no se salía por ningún tema afectivo, pero bueno, terminó saliéndose, por supuesto ya tiene su pareja, y entonces se sale y el lema de todos estos que se retiran es: la iglesia tendrá que cambiar en eso, la iglesia cambiará en eso. Mira, ya hay señales de esperanza en Alemania, ya te diste cuenta, el camino sinodal alemán. Entonces ellos miran todo eso como el amanecer, ¿no? Para ellos el camino sinodal alemán es el amanecer. Entonces ya está amaneciendo en Alemania, ya nos damos cuenta, dentro de poco pues habrá sacerdotisas y dentro de poco ya estamos bendiciendo parejas homosexuales y todo eso va a cambiar en la iglesia. Entonces ahí pasa como esa historia que uno quisiera que fuera solo anécdota y no lo es. De este padre al que en visita pastoral pues va el obispo allá y le dice: bueno, padre, pero es que hay unos rumores persistentes de que usted pues está viviendo ahí con una mujer y que usted tiene una relación que no es. Y dice el sacerdote muy tranquilo y con su cara lavada, dice: no, es que es así, monseñor, sí, yo tengo mi mujer. Y yo sé que la iglesia va a cambiar en esto, monseñor. La iglesia va a cambiar en esto. Y eso va a llegar al derecho canónico y la iglesia va a cambiar el derecho canónico. Pero cuando lo cambie ya yo voy a estar muerto, entonces yo me voy adelantando, ¿no? Yo soy la avanzada, ¿no? Yo soy alemán, ¿no? Yo soy la avanzada, entonces pues la iglesia irá a cambiar. Entonces para ellos no se puede sacrificar el Isaac, no
No se puede sacrificar el público es intocable. Yo me debo a mi público, yo no puedo cambiar mi público. Y por no cambiar el público, que cambie la fe. Por no cambiar el público, que cambie la moral. Y por no cambiar el público, que cambie la iglesia. Tiene que cambiar la iglesia, porque yo no voy a cambiar. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Para decir que hay un peligro terrible en medir la evangelización sobre la base del éxito. Y el éxito se mide fácilmente en número de personas, dinero y tamaño de los eventos y ese tipo de cosas. Sí, por supuesto que queremos evangelizar a todas las naciones. Por supuesto que queremos llegar no a millones, sino a miles de millones de personas. Claro. Pero por favor, que mientras vamos en ese crecimiento, no se nos pierda el rumbo, que no se nos pierda el rostro de Cristo, que no se nos pierda la cruz. Comentan, hablando de dominicos, comentan los biógrafos del restaurador de la Orden de Predicadores en Francia, Henri-Dominique Lacordaire, comentaban uno de los mejores predicadores que tuvo el siglo XIX, comentaban los biógrafos que Lacordaire abundaba en penitencia, y penitencia física, y eso incluye ayunos y flagelaciones, ese tipo de cosas, porque él practicaba también la flagelación, y cilicios, ayunos y cilicios y flagelaciones antes de las grandes jornadas de predicación. Y luego terminaba la jornada de predicación y este hombre, como Cristo, a la soledad y a orar. A la soledad y a orar. ¿Por qué? Porque Lacordaire, que predicó pues en los lugares más impresionantes de Francia, por supuesto en Notre Dame, y bueno, pues Lacordaire sabía de esta tentación. Lacordaire sabía, cuidado con esto, que yo estoy hecho de barro, que me empiezan a elogiar, que empiezan los seguidores, que empiezan los aplausos, que empieza la gente a decirte, oye, pero qué bien lo haces, pero qué bien lo haces. Por fin alguien que habla claro, por fin alguien que se le entiende. Es que tu Jesús, que es lo que está de moda ahora en muchos sitios, es que tú sí presentas a un Jesús humano. Es que ese Jesús tuyo es tan humano. Yo digo, cuidado, porque es que el que humanizó a Cristo fue Dios. La encarnación la hizo Dios, la encarnación no la hacemos nosotros. Entonces, cuidado con ese humanizar a Dios, cuidado con eso. No es que tú sí eres muy humano. Entonces ahora voy a decir, para perder la poca popularidad que me queda, voy a decir algo, mira. Por favor, tener mucho cuidado con las películas religiosas. Hay una serie religiosa que entiendo que está relativamente bien hecha. Yo no he visto ningún capítulo, ya voy a explicar por qué. Es una serie que se llama Los Elegidos, o la citan en inglés, The Chosen. Los Elegidos. Mira, yo digo, por favor, mucho cuidado con eso. De hecho, yo prefiero quedarme con San Cipriano, San Juan Crisóstomo, Máximo Confesor y todos los demás. Mira, cuidado con la... No digo yo que esté mal, parece que es una serie bien hecha. Pero entonces, ¿qué me cuenta la gente? Que es un Jesús tan cercano, es un Jesús tan humano, es un Jesús que ríe, es un Jesús que, bueno, un poco así, que trata con camaradería a sus apóstoles. Cuidado. Yo digo, lo que el Espíritu Santo nos contó en los Evangelios, nos contó lo que nos tenía que contar. Eso que nos cuenta el Espíritu Santo en los Evangelios, eso es. Entonces, alguna vez me preguntaba un muchacho, bueno, pero Jesús tenía también que reír, ¿no? Yo no lo sé. Ay, pero no. Entonces, ¿qué Jesús nos va a predicar a usted? Si usted mismo, pues también echa sus chistes malos, pero los echa. Y usted sonríe y se ríe. Pues ese soy yo. O sea, yo trato de hacer lo mejor posible. Pero ¿cómo predicaba Jesús y cómo era Jesús? Yo no lo sé. Yo no sé si Jesús era de muchas o pocas sonrisas, o si le sonreía a todo el mundo y si era así súper popular, ¿no? Dicen en mi país se ríe más que una caja de dientes en una vitrina, ¿no? Entonces, yo no sé si Jesús era así. Yo no sé si la humanidad de Cristo para mí es la humanidad que cuentan los evangelios, punto. Y los evangelios canónicos, yo no me voy con apócrifos. Lo que dicen los evangelios canónicos, ese es el Jesús.
¿Por qué? Porque es que yo tengo miedo de que por hacer una serie popular, otra vez el miedo a la popularidad, por hacer una serie popular empezamos a humanizar y humanizar a Jesús. Y quién sabe si estamos cambiando a Jesús. No es el único error que se comete en esto de medir el crecimiento espiritual. En otros tiempos que no son los nuestros, se medía el crecimiento espiritual por muchas experiencias sobrenaturales. Cuando nació el movimiento pentecostal entre los protestantes, por allá a fines del siglo XIX nace el movimiento pentecostal, a comienzos del XX, para ellos había una señal: mira, tú realmente estás en Dios y Dios vive en ti si tú tienes don de lenguas. Si no tienes don de lenguas, árbol en la fe, no has crecido nada. Es decir, si no se manifiestan carismas sobrenaturales extraordinarios, en particular el don de lenguas, si no se manifiestan carismas extraordinarios en ti, no has crecido en la fe. No hagas la equivalencia. Que Dios puede llevar a algunos santos en medio de cosas extraordinarias y milagro tras milagro, como tantos santos que conoce la iglesia, por decir algún San Vicente Ferrer, que eso era una cuota de milagros, tenía una cuota amplia de milagros al mes. No, pues no. Nosotros, sí, Dios puede llevar a algunos a través de muchos milagros, a otros los puede llevar a través de muchas visiones y manifestaciones y carismas, y a otros los puede llevar por un camino de lo más ordinario y lo más simple. Y si te quiere llevar así, entonces no le pongas condiciones a Dios, y sobre todo no pretendas medir el crecimiento espiritual y el crecimiento en la fe con base en que hay muchos milagros o no hay muchos milagros. Y hay personas que entonces se decepcionan porque dicen, bueno, yo al comienzo de mi conversión yo tenía visiones extraordinarias y tuve unas experiencias y me pasaban unas cosas maravillosas. Esto lo he oído yo, por ejemplo, en la renovación carismática, y hay gente que entra en confusión porque entonces dicen, pero es que yo antes sentía a Dios tan vivo, a mí me pasaron tantas cosas, yo sentía efusión, sentía calores, sentía frío, entonces uno le pregunta, bueno, pero ¿estás seguro que no era nada hormonal? Entonces, hay que descartar siempre la parte natural, hay que descartarla. Lo que yo sentía calores y fríos y no sé qué, y en una época ya me empezaban unos dolores en las manos, yo sentía unos dolores aquí, padre, mire, yo aquí sentía unos dolores en las manos. ¿Y qué pasó? Pues que se me acabaron los dolores. Entonces yo creo que yo voy retrocediendo en la fe. La fe no se mide por eso, la fe no se mide por mucho milagro, ni por mucho carisma, ni por mucha misión, ni por mucha visión. La fe no se mide tampoco por muchas penitencias. Eso se lo enseñó Dios a Santa Catalina. Qué palabras tan duras las que le dice Dios a Santa Catalina. Hay unos que arruinaron su cuerpo y perdieron su alma. Cosa tan terrible. Eso no es que penitencia, no. Es posible que sí o es posible que no. Entonces, en nuestra siguiente sesión, por favor no perderse el próximo capítulo, en nuestra siguiente sesión vamos a hablar entonces, a la luz de todo esto, sobre todo a la luz de nuestro padre Abraham, vamos a hablar sobre cómo es ese crecimiento en la fe. Ya sabemos, pues luces ya tenemos algunas o bastantes, pero vamos a tratar de sistematizar y de exponer cómo es ese crecimiento en la fe para nosotros, pues tratar de responderle mejor y con más amor a Dios nuestro Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.